Ahí está en la pantalla el tema. Hoy es el último domingo del mes y siempre, tratamos siempre de dejarlo para apologética. ¿Qué cosa es apologética? ¿Recuerdan lo que es apologética? Defender tu fe. ¿Qué cosa es apologética? ¿Recuerdan, hermanos? Defender la fe, ¿cierto? Lo que vimos es apologética, es la palabra en sí quiere decir la defensa de la fe, pero cuando tiene que ver en la vida cristiana, entonces apologética cristiana es presentar evidencia de la validez del cristianismo. El cristianismo no es una religión, es una relación personal con el único Dios vivo y verdadero por medio de Jesucristo. Pero como estamos en este mundo, muchas veces necesitamos usar la palabra religión para referirnos a nuestra fe, porque la gente así lo ha catalogado, ¿cierto? Hablan de la religión del Islam, la religión del budismo, la religión cristianismo, catolicismo, todo lo meten. Y no es así. Ustedes deben de entender de que el cristiano no creemos en la religión cristiana. El cristianismo es simplemente reconocer de que Dios es real, el creador de los cielos y de la tierra, del universo, de las plantas, de los animales, de las aves, de los peces y del ser humano. Y la salvación que Dios extendió a la raza humana, recuerdan las malas noticias que hemos visto de Génesis capítulo 3, la salvación solamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto ya lo iniciamos la vez pasada. El tema que empezamos a hablar es si existe un Dios. Esa es la pregunta. ¿Existe un Dios? Yo sé que los que ya somos cristianos y ya hemos creído el testimonio de la palabra de Dios, nuestra respuesta es claro que sí existe un Dios, pero no es la respuesta para toda la gente, ¿cierto? Sobre todo, pregúntale a cualquiera de la high school el día de hoy y no creas que todos van a decir sí existe un Dios. O si unos lo van a negar, no, Dios no existe. Otras personas sí van a decir, oh sí, Dios existe. Pero no es el Dios, en su mente no es el Dios revelado en la Biblia. No se refiere a Cristo Jesús. Un Dios impersonal, una fuerza que existe allá afuera, nada más. Y no puede un ser humano, tener relación, conocer a ese Dios. Entonces no estamos hablando del mismo Dios, aunque la palabra, usemos el mismo término. También recordarán que vimos algo que se conoce como el desafío de Pascal. ¿Recuerdan cuál es el desafío de Pascal? Así rapidito, ahí está en la pantalla. Vimos que nada más hay dos opciones: o tú crees en Dios o tú no crees en Dios. No hay más opciones. Y también por otro lado hay las dos opciones: o Dios sí existe o Dios no existe. No hay más. Ahora, si Dios sí existe y tú crees en Dios, eres salvo. Y tu vida aquí en la tierra va a ser muy diferente a otros seres humanos que nieguen a Dios. Y vas a ir a la presencia de Dios, vas a ir al cielo. Si Dios existe y tú crees en Dios. Pero, dice Pascal, si Dios sí existe y tú no crees en Dios, te espera la condenación eterna. Y te espera una vida miserable, tal vez moralmente bien, pero sin significado y propósito mientras estés aquí vivo. La otra opción es que Dios no existe. Entonces, si Dios no existe y tú crees en Dios, ¿qué cosa sucede si Dios no existe y tú crees en Dios? Simplemente nada. Punto. Pero si Dios no existe y tú no crees en Dios, ¿qué sucede? Tampoco nada. Entonces, ahí está en inglés la pregunta que hace el famoso Pascal, hermanos: ¿qué es más sabio? ¿Creer que Dios existe o creer que Dios no existe? Obviamente lo más inteligente, lo más sabio es creer que Dios sí existe, por lo que acabamos de ver. Entonces, también empezamos a ver evidencias de la existencia de Dios. Eso también lo estuvimos viendo, y empezamos a ver el argumento cosmológico. Pero vean lo que la palabra de Dios dice en el Salmo 19:1. ¿Qué dice, hermanos? Los cielos
cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, es decir, todo lo que vemos, anuncia, habla la obra de las manos de Dios. Y empezamos a ver el argumento cosmológico. ¿Qué dice el argumento cosmológico? Es que el universo no pudo haber venido de la nada. El cosmos, es decir, ahí está todo. Y vimos que el universo no pudo haber existido siempre. Ya estuvimos hablando mucho de eso y vamos a seguir avanzando. El universo no pudo haber venido de materia o energía impersonal. Es decir, esto no pudo haber creado el universo, ¿cierto? Una bola de masa que no tenga mente, emociones y voluntad, una bola, una piedra, nunca pudo haber creado el universo. Eso lo estuvimos viendo. Ya no vamos a pasar más con eso, hermano. Vimos de por qué el universo no pudo haber existido siempre y hablamos de las dos leyes de la termodinámica. La ley número 1 de la termodinámica, ¿qué cosa dice? Que la materia o la energía no puede ser creada ni destruida. También la segunda ley es que la energía usable en el universo, the useful energy in the universe, se está convirtiendo lentamente en energía inusable. It's converting itself in unuseful energy. Entonces, el argumento de la cosmología dice, realmente, si la Tierra tiene millones de años, esa energía ya se hubiera acabado desde hace mucho tiempo. Por eso dijimos, por lo tanto, el universo debe haber sido creado por un ser eterno. Es imposible que el universo se creó a sí mismo, porque recuerda, la nada no puede crear algo. La no mente no puede crear la mente. Algo que no existe, una vida, no puede crear algo como lo que estamos viendo, lo que sí existe. Tuvo que haber sido creado por un ser personal, y eso es lo que vemos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También vimos el argumento teleológico. ¿Qué cosa es eso, hermanos? Telos simplemente quiere decir propósito, objetivo, final, goal, meta, y puede implicar diseño. Argumento: cuando ustedes hablen acerca de Cristo Jesús y de la fe de que realmente Dios existe, usen ese argumento. ¿Qué es eso? Que todo el complicado y difícil de entender diseño en el universo argumenta por una causa, una primera causa con un propósito. Es decir, esto tiene diseño. ¿Se dan cuenta? Alguien lo diseñó, obviamente, y está diseñado ¿para qué? Para que se ajuste a la mano del ser humano. Esto tiene diseño, esto tiene diseño, esto tiene diseño. No existe nada que ustedes volteen a ver en este momento que no tenga diseño. Todo tiene diseño y todo tiene por fuerza un diseñador. Alguien lo hizo así porque lo pensó, lo hizo con un objetivo con el cual fue diseñado o fue hecho. Entonces, esto es diseño. Esto es diseño. Esto es diseño, hermanos. Esto es diseño. Vean, está perfectamente diseñado el cuerpo del ser humano porque tiene un diseñador, y ese diseñador es Dios. ¿Recuerdan que hablamos acerca del ojo? ¿Recuerdan que dijimos que tremendo es ver, poder ver? Y les decía yo la pregunta, porque esto no es mi esencia. Aquí vivo yo. Mírate tu cuerpo, ese eres tú, la gente, tu papá, tu mamá y la gente. Ese cuerpo, esa fisonomía, hermanos, sí se identifica con quién eres tú. Pero la Biblia enseña que tú eres un espíritu. Nuestra esencia es espiritual, somos seres espirituales. Pero Dios nos presta este cuerpo mientras vivimos en esta tierra. Y por eso es que nosotros glorificamos a Dios por medio de cuidar nuestro cuerpo, porque es temporal. Tenemos otro cuerpo preparado que no se va a corromper.
Y el ojo, cuando uno ve, es una de las cosas preciosas. ¿Quién es el que ve, hermanos? No es carne. Cuando uno muere, el cuerpo está entero, no le falta absolutamente nada. ¿Y por qué no se mueve cuando uno muere? ¿Por qué no tiene vida? Porque algo salió de ese cuerpo que lo mantenía moviéndose. Ese algo que salió eres tú. Es tu espíritu, es tu esencia. Bueno, ese algo que salió usaba tus ojos, eso que vemos, para poder ver aquí en la tierra y poder expresarse. Otra cosa que vimos también es la célula. Una célula es increíble, tremendo. Pero lo que más de los descubrimientos es el famoso DNA o el ADN. ¿Qué es? ¿Qué cosa, hermanos, el ADN? En pocas palabras, ADN es información. ¿Recuerdan lo último que vimos? Ahí, a partir de ahí vamos a continuar. Pero dijimos que la cantidad de información que pudiera, dice un doctor Mark Bird, dice la cantidad de información que pudiera ser guardada en un volumen, en una thread, en una hebrita de ADN, dice, es equivalente a una pila de libros de papel 500 veces tan alta como la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Escucharon eso, hermanos? Guardada, dice, de distancia de la Tierra a la Luna, cada una con un contenido diferente pero específico. El orden y la complejidad del ADN muestran que debe haber sido diseñado por una inteligencia. Es decir, les traje un libro. Si hiciéramos una pila de aquí hasta la Luna, es equivalente a una pila, pero dice de papel 500 veces tan alta como la distancia. Es decir, una vez de aquí a la Luna, pura información. 2 veces de aquí a la Luna, 3 veces, 500 veces. Y pueden imaginarse la cantidad de información en una hebrita de ADN. Eso es sumamente impresionante. Entonces, hermanos, realmente el único argumento es Dios es el que hizo al ser humano. Y vamos a ver el día de hoy otro argumento. No sé, lo que están anotando, no están tomando notas, porque saliendo de aquí lo pueden ya hablar con un ateo y usar este argumento antrópico. Ahora, ¿qué dice el argumento antrópico? Que la Tierra tiene justo las condiciones perfectas para la vida humana. No la Luna, no el planeta Marte, no, hasta el día de hoy no se ha encontrado otro planeta que tenga las condiciones perfectas para la vida humana. Solamente el planeta Tierra no se ha encontrado hasta el día de hoy. La distancia, hermanos, que existe de la Tierra al Sol es perfecta. Alguien la diseñó, o sea, Dios quería que en el planeta Tierra, Él sabía que ahí Dios iba a poner vida. En el planeta Tierra, y si la Tierra se acerca un poquito más al Sol, ¿sabían ustedes que la Tierra se quema? No puede haber vida humana si se acerca un poco la Tierra al Sol, porque no podría vivir el ser humano. Pero si se aleja un poco el planeta Tierra del Sol, se congela todo y no podría haber vida humana. ¿Qué cosa nos dice eso? De que es perfecto, ¿cierto? Es perfecto. Entonces, el principio antrópico, hablamos de la fuerza de la gravedad y el electromagnetismo. Cuando hablamos de esto, hermanos, ¿por qué todas las cosas se van hacia abajo? ¿Sabían ustedes que es porque existe una fuerza? Y ya le pusieron el valor, pero ¿cómo se llama esa fuerza, hermanos? Fuerza de la gravedad. No nos vamos para arriba, sino siempre se va en los objetos, la materia, al centro de la Tierra. Esa es la fuerza de la gravedad. Pero existe también algo que se llama el electromagnetismo. No tienen que ser ustedes ni científicos, yo no soy científico, y no tienen que entender a la perfección. Lo que sí, hermanos, podemos comprender es lo que estamos viendo en este día, es de que la Tierra es el planeta que Dios creó con
perfectamente con las condiciones para que existiera la vida humana. Ahora vean esa declaración de uno que sabe más que nosotros en este tema. Dice, la gravedad es aproximadamente, pongan atención, 10 a la 39 veces más débil que el electromagnetismo, que existen en la Tierra, gravedad, y existe el electromagnetismo. Pero dice, si la gravedad hubiera sido 10 a la 33 veces más débil que el electromagnetismo, las estrellas habrían sido 1 billón de veces menos masivas y se quemarían 1 millón de veces más rápido. O sea, eso, lo que está, hermanos, arriba en blanco es 10 a la 39, potencia. Yo no sé leer ese número, yo no sé si alguno de ustedes puede leerlo, ¿cierto? Nada más sabemos que llegar al millón son 6 ceros, miles de millón son 9 ceros, y de ahí, hermanos, son números que solamente los científicos pueden leer. Pero escuchen esto, miren la diferencia en los ceros de arriba blanco, 10 a la 39. Pero abajo anaranjado es 10 a la 33, es decir, están faltando 6 ceros. Bueno, con esa diferencia nada más, dice la ciencia de que sucedería eso, hermano. Las estrellas serían 1 billón de veces menos masivas y se quemarían 1 millón de veces más rápido. O sea que la perfección de Dios es sumamente grande. Dios hizo el planeta Tierra para que hubiera vida en este planeta. Otra cosa, y otra vez más, hermanos, no se rompan la cabeza tratando, porque ustedes no son científicos ni yo soy científico, pero comprender, existen protones y existen lo que se llama neutrones. ¿Qué cosa es eso, hermano? Ese es un átomo, es un dibujo del átomo. Ahora, el átomo está compuesto de un núcleo. El átomo, por cierto, es la partícula más pequeña en que se divide la materia. Ok, así nos lo enseñaron en la escuela. El átomo es la partícula más pequeña en que se divide la materia. Ese es una partícula de un átomo. Y lo simbolizan así porque el átomo tiene un núcleo. El núcleo tiene partículas que se llaman protones que tienen carga positiva. Y los rojos son neutrones que tienen carga neutra, ¿cierto? No tienen ni es positivo ni es negativo. Alrededor del núcleo están girando los electrones que tienen una carga negativa. Ok, ahora miren lo que porque este asunto de los electrones y los protones dice, si la diferencia en masa entre un protón y un neutrón no fuera tan exacta como lo es la diferencia en masa, hermanos, de esas partículas que al ojo humano no lo puede uno ver. Dice aproximadamente el doble de la masa de un electrón, el neutrón y el protón, entonces todos los neutrones se harían protones y viceversa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no pudiera existir la vida, en pocas palabras. Y lo último acerca del principio antrópico. ¿De qué habla el principio antrópico, hermanos? El principio antrópico argumenta de que ¿qué? De que solamente la Tierra tiene las condiciones perfectas ¿para qué? Para la vida humana solamente. Es lo único que tiene uno que aprender. El principio antrópico sí, dice que solamente el planeta Tierra tiene las condiciones perfectas, precisas para que pueda existir vida humana. Y si se acuerdan de algo de esto, de la fuerza de la gravedad, el electromagnetismo, el protón, el neutrón, etc. La naturaleza del agua también es interesante, hermanos. El agua, casi cada molécula es más pesada en su estado sólido, generalmente. Toda molécula en su estado sólido es más pesada, pero el agua es diferente. Es más pesada en su estado líquido. Han visto que el hielo flota y está en su estado sólido. Se supone, a diferencia de todos los demás elementos, en su estado sólido pesa más y se hundiría, pero eso no sucede con el agua. Y Dios tiene un propósito perfecto con eso también. Porque el agua, si a temperaturas bajas se congelara, los científicos dijeran, miren,
Imagínense un lago. ¿De dónde a dónde? ¿Cómo se congela un lago, hermanos, en el invierno? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? De arriba hacia abajo, lo que significa que uno puede estar parado en el hielo, en el agua congelada arriba, pero abajo hay vida, ¿cierto? Entonces, si se congelara de abajo hacia arriba, la vida acuática, marítima, no pudiera existir. O sea, uno dice, qué tremendo y qué perfecto es el Dios en quien hemos creído, hermanos y hermanas. Último argumento. No, otro más de los argumentos. Cuando ustedes hablen de la fe cristiana, hay argumento moral que habla de la moralidad. Y el día de hoy, hermanos, todo ser humano es moral, ¿cierto? Todo ser humano es moral. Pregúntale a un ateo o pregúntale a un evolucionista si asesinar es bueno o malo y vas a ver lo que te va a contestar. Y si te dice que es bueno, decir, entonces asesinar a tu esposa y a tus hijos es bueno y va a cambiar, ¿cierto? Pero generalmente todo ser humano es un ser moral, tiene moralidad. El hecho de que el argumento moral habla del hecho de que todos tenemos un sentido de lo bueno y de lo malo, es decir, right or wrong. Todos, sin excepción. Argumenta de que hay un legislador supremo del cual viene esa ley moral. ¿Por qué todos los seres humanos tienen ese sentir, hermanos, de lo que es bueno y lo que es malo? A menos de que un legislador supremo se lo puso adentro al ser humano. Todo ser humano no necesita creer en Dios, no necesita conocer la Biblia ni leer la Biblia, pero todos los seres humanos, toda cultura, por muy incivilizada que sea, sabe que hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay que hacer lo bueno y no hay que hacer cosas malas. Hay una objeción acerca de la existencia de Dios. La objeción número 1, hermanos, dice, y lo han oído quién sabe cuántas veces, vean, si Dios es un Dios bueno, vean, bueno y omnipotente, entonces, ¿por qué hay maldad y sufrimiento en el mundo? ¿Alguien ha oído eso? Es muy común. La gente, eso es lo primero que una gente que niega la existencia de Dios generalmente te va a decir. Te va a decir, si Dios es bueno y omnipotente, entonces ¿por qué hay maldad? Pongan atención porque hay una pregunta que están haciendo la gente. ¿Por qué hay maldad y sufrimiento en el mundo? Entonces este argumento dice, esta objeción, de la existencia de Dios dice, la existencia de la maldad prueba que no existe un Dios bueno y omnipotente. Ese es el argumento. Y la pregunta es, ¿cómo le responderían a esa persona? ¿Cómo nosotros los cristianos? Porque acuérdense, apologética es que ustedes y yo necesitamos saber cómo responder. Bueno, hay cristianos que como no se les ha enseñado, tienen miedo y no saben cómo responder. Entonces se rasgan la cabeza o se intimidan y dicen, pues sí, es verdad, entonces si es Dios bueno, ¿por qué existe la maldad y el sufrimiento? Y ahí están ya cuestionando a Dios, o su fe en el Dios Todopoderoso está tambaleando. Son muy comunes estas objeciones. Bueno, vamos a ver la respuesta. Y es el problema de la maldad implica que hay un Dios. O sea, que vernos maldad en el mundo es a nuestro favor, a favor del cristianismo, a favor de lo que enseña la Biblia. No es un argumento difícil, no es un argumento que le tenemos que tener miedo, sino un argumento que eso es simple porque nosotros conocemos la verdad. Nosotros no sabríamos que la maldad existe sin tener o dentro o fuera de nosotros un estándar. Cuando un ateo que no cree en Dios te diga ¿por qué existe la maldad? ¿Sabes qué le puedes tú preguntar? ¿Qué es la maldad? Defíneme la maldad. ¿Por qué dices que hay algo malo? ¿Cierto? Para decir tú que eso es malo, le puedes decir ¿con qué lo estás comparando? ¿Cuál es lo bueno?
¿Y quién define lo que es bueno? ¿Por qué tú dices que hay cosas malas? Cuando habla de maldad en el mundo, no tienes que desesperarte y contestarle porque hay maldad en el mundo, allá en China, en Japón, pero simplemente volteale el argumento y dime un ejemplo de maldad. Y te va a decir matar. Ok, ¿quién te dijo que eso es malo? ¿De dónde sacas ese argumento? ¿Es tu propia opinión o hay algo más grande con el cual tú lo estás midiendo? Obviamente, todos los seres humanos llegamos a la misma conclusión con respecto a la moralidad. ¿Y saben por qué? Porque Dios puso eso, su moralidad, dentro de nosotros los seres humanos. Entonces, el problema de la maldad, del evil, implica que hay un Dios. Porque si quitas a Dios, no pudieras decir esto es bueno y esto es malo, porque serían opiniones nada más de chimpancés o de simios en evolución. Si eres un simio que estás evolucionando, ¿de dónde sacas que matar es malo y ayudar a un ancianito a cruzar la calle es algo bueno? Sería nada más pura opinión de cada uno. Y de hecho, yo pudiera decir, no, ayudar a una viejita a cruzar la calle, eso es malo. Pero matar, eso es bueno. ¿Y quién va a argumentar conmigo si tu palabra y mi palabra es la misma? ¿Cierto? Tendríamos el mismo valor. Entonces, el problema de la maldad que existe en el mundo realmente prueba de que Dios es real, hermano, y no necesitamos tener miedo a ese argumento. Ok, dice, respuestas acerca de la pregunta que vimos de por qué hay maldad y sufrimiento en el mundo. Eso prueba de que no hay Dios. Bueno, hay maldad en el mundo porque los primeros seres humanos que Dios hizo, ¿qué cosa hicieron ellos, hermano? Abusaron de su libertad y escogieron desobedecer a Dios. El sufrimiento, la maldad, es decir, el pecado, es consecuencia de la maldad moral. Entonces, cuando te pregunten por qué hay maldad en el mundo, por qué hay sufrimiento, ¿qué cosa vas a responder? Porque la Biblia enseña. No era así. Dios no creó al ser humano así. Lo hizo, ¿recuerdan a Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2? ¿Cómo hizo Dios a los primeros seres humanos? Los hizo en estado de perfección, hermanos, en el mejor ambiente, ¿cierto? No habían pecado, pero les dio libertad para que se probara de que esos seres humanos realmente amaban a Dios voluntariamente. El ser humano tiene que ser puesto en un estado de libertad. Puede escoger. Si Dios hubiera hecho seres humanos sin darles libertad a pecar o a desobedecerle, ¿qué cosa tendríamos? Seres humanos como robots, nada más. Que Dios los iba a programar para siempre obedecerle. Entonces, ¿sería un ser libre así? Que te obliguen siempre a obedecer. Eso no es libertad. Libertad, tienes tú que estar en una posición de, ok, si quiero obedezco, si no quiero o si no escojo, no obedezco. Eso es lo que Dios hizo con el ser humano para que fuera verdaderamente libre. Entonces, existe la maldad moral, corazón del ser humano, y también existe lo que se llama la maldad natural. Y si vemos en la Biblia, hermano, maldad moral en Génesis capítulo 3 está la caída de la raza humana. Entonces entró el pecado en el ser humano, empezó la muerte en el ser humano, no existía muerte. Los animales no eran salvajes, no existía tal cosa como de pelea o huye en el ser humano ni en los animales. Y la maldad natural empezó a haber cardos o espinos en la tierra, empezó a haber veneno. Los animales entonces empezaron el sistema de atacar para matar, para comer, etc. Antes de la caída no existían esas cosas. Entonces Dios hizo criaturas libres porque Él quería que lo amaran en respuesta a su amor por sus criaturas. El amor a Dios en el ser humano es imposible sin libertad de elección.
Dios no pudo haber forzado a ningún ser humano a que lo amara y lo obedeciera. El amor forzado es una contradicción, no sería amor, ¿cierto? Si imagínate un joven y una señorita, que un joven esté enamorado y ame a una señorita, pero la señorita simplemente no quiere casarse con él. ¿Ustedes piensan que sería verdadero amor que el joven dijera, pero es que como yo te amo, te tienes que casar conmigo? ¿Sería amor? Absolutamente no. Entonces, tiene que la persona ser libre para que quiera casarse con él, ¿cierto? Aunque el novio, el joven, ame a la señorita, no significa que la va a obligar a casarse con él. Bueno, piensen en eso, eso es realmente Dios. Dios ama a la raza humana, pero eso no significa que te va a obligar. Eso fue lo que Dios hizo al principio de la creación. El gran sufrimiento en el mundo muestra qué tan serio es el pecado. ¿Por qué existe sufrimiento? ¿Por qué existe, hermanos y hermanas, sufrimiento en el mundo? Miren lo serio del pecado. Miren nada más aquí, ok. Yo sé que si nos vamos a otros países, hermanos, el sufrimiento es horrible. Pero vengan aquí a Estados Unidos nada más. ¿Cuántas experiencias de seres humanos tan horribles y dolorosas sufren muy feo, hermanos? ¿Por qué? Por desobediencia al Señor. Y estoy hablando de sufrimiento, hermanos, moral o emocional. Cuando, por ejemplo, un matrimonio, piensen en este hombre y esta mujer que simplemente les encanta la vida loca y empiezan con borracheras, a tener sexo ilícito, etcétera, y tienen a Carlitos, un niño que no lo querían, pero este joven en la high school teniendo sexo y quedó embarazada, ni él lo quería ni ella lo quería, ¿cierto? Pero para no matarlo por medio del aborto, Carlitos nace. ¿Qué está haciendo el papá y la mamá? Simplemente están desobedeciendo a Dios. Pero Carlitos nace y después el papá no lo quiere, hasta lo empuja con el pie y le dice lárgate, y empieza el papá y la mamá a tener problemas, entre comillas, por causa de ese niño. ¿Cuánto sufrimiento va a experimentar ese niño, hermanos? Con un papá que le importa un cacahuate el temor de Dios, que no teme a Dios y que sigue de borracho. Una mamá que sigue de drogadicta, que siguen teniendo sexo ilícito y que siguen en rebeldía a Dios. A Carlitos lo escupen, lo golpean. Ustedes saben lo que ha sucedido, hermanos, en el mundo. Estos papás de Crystal Lake, ¿fue? ¿De dónde fue? Donde mataron a un niñito de 5 años. Lo torturaron, lo abusaron. ¿Cuánto sufrió ese niño, hermanos? Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Miren lo serio del pecado del papá y de la mamá. Si tan solo se hubieran arrepentido, si tan solo hubieran